recuerdo mi época cuando era sábado ahí no. Todavía no estoy, ¿no? Todavía. Ay, no, vamos a ver más.
nuestro insigne hermano José Julián Martí Pérez, vamos a entonar las notas de nuestro himno nacional. 1, 2, 3. A tu madre por el Padre que la patria nos contempla orgullosa. No temáis una muerte gloriosa, que morir por la patria es vivir. En cadena vivir es vivir, en afrenta el oprobio subir. En Clarín, el sonido, a las armas valientes correr. Bueno, mis queridos hermanos, buenas tardes nuevamente. Aquí nos encontramos las logias que forman la fraternidad en nuestro municipio. Están los bajefistas como continuidad de todos nosotros. Está la logia Los Orfelos, los Caballeros de la Luz y los Masones. Sin dilatar mucho el acto, vamos a darle la palabra a los hermanos, a los que hayan traído trabajo, porque hablar de José Martí es bastante difícil, porque alguien que en 42 años de vida haya hecho tanto por nuestro país es bien difícil de superar. Los hermanos tienen la palabra. Vamos a poner la palabra, las flores. Como si se pudiera desentrañar las interioridades de una de las mentes más brillantes de América Latina, ignorando pasajes y elementos imprescindibles de su formación política. En uno de pocos casos se ha preferido olvidar su vínculo con agrupaciones fraternales. Durante muchos años, la relación del apóstol con la masonería y sus principios favoreció a quienes, dudando de la palabra de hombres de talante de Fermín Valdés Domínguez y Máximo Gómez, lo consideraban poco probable. Hecho que en 2007 cambió cuando el investigador Samuel Sánchez Galvez halló en la provincia de Cienfuegos documentos pertenecientes a la logia Caballeros Cruzados número 62 que contenía el nombre simbólico de Anahuac y una firma de Martí. Sin embargo, acaso más preocupante, por relacionarse de manera irremediable con los preceptos éticos en los que se fragó la Cuba independentista, resulta la nula trascendencia dada a la orden Caballero de la Luz en la lucha contra el colonialismo español y, por supuesto, los lazos del maestro con esa institución. Fundada el 9 de mayo de 1873 en la ciudad estadounidense de Filadelfia por el tabaquero cubano José González Curbelo, bajo el nombre de Sociedad de Socorros Mutuo La Luz, se propuso agrupar a simpatizantes de la gesta emancipadora para surtir el perfecto nombres a los campos de las Antillas. Todo ello mediante el trabajo discreto y organizado. Aunque en un inicio la agrupación adoptó el estilo litúrgico de la masonería, ya para finales de 1874, acuerda regirse por las ideas del sabio mentor José de la Luz y Caballero y toma el título de Caballero de la Luz. Según consta en su declaración de principio, asumió la creencia en ser supremo, la práctica del bien, la exaltación de la virtud, la conquista de la libertad, el imperio de la justicia, del amor y de la fraternidad. La orden de a poco ganó relevancia hasta convertirse en un eslabón imprescindible dentro de la emigración, pese a la férrea vigilancia de las autoridades norteamericanas y a la discrepancia entre los grupos seguidores de Miguel Aldama y Manuel Quesada, en teoría, encargados de apoyar el conflicto con España desde el exterior. Cartas similares a la enviada por el propio Quesada el 26 de noviembre de 1873 en nombre de la Agencia Confidencial de la República de Cuba a González Curbelo, en la que abordó la imposibilidad de llevar a cabo una expedición para trasladar voluntarios por falta de recursos necesarios. Hablan por sí solas de la influencia de la recién creada organización y de las muchas flaquezas del exilio. Una vez concluida la Guerra de los 10 años, la orden continuó expediéndose por el territorio de los Estados Unidos y llegó a jurisdicción cubana el 18 de mayo de 1879 con la creación de la Logia Matanzas número 4, siempre con la labor conspirativa por una nueva insurrección en calidad de principal objetivo. La aparición de Martí en el escenario político en 1881
reavivió y fortaleció los clubes patrióticos, sobre todo aquellos radicados en el estado de la Florida, donde ya para la fecha establecía el edificio de la Gran Logia de los Caballeros de la Luz. Con el establecimiento del Partido Revolucionario Cubano, el 10 de abril de 1892, la orden, encabezada por González Curbelo, se subordinó a sus intereses. Incluso en los estatutos secretos del PRC se estableció que éste contaría para su funcionamiento con las asociaciones independientes, algo que en el periódico Patria número 4 se dejaría saber al escribir Martí. En las sociedades de socorro, en los Caballeros de la Luz, en las sociedades masónicas, cultivan cubanos y puertorriqueños las virtudes republicanas, y cuanto las fomenté merece elogio, como cuanto las merme merece censura. La complicidad del máximo ideólogo y gestor de la llamada guerra necesaria con los Caballeros de la Luz se antoja un hecho irrefutable, pero ¿pertenecía a dicha asociación? De acuerdo con el gran luminar pasado de la Logia de Cuba, Santiago Nogueira Pérez, tal cuestionamiento se torna a una de las grandes incógnitas aún por resolver. Resulta difícil imaginarse a Martí fuera de una entidad surgida para liberar a Cuba del yugo colonial y de la que formaron parte, entre otros, Juan Gualberto Gómez, José Dolores Pollo, grandes amigos suyos. Hasta la fecha, jamás se ha encontrado en el país certificado capaz de corroborar la sospecha. Si existe algún documento, se encuentra en los Estados Unidos. Sin embargo, el maestro luminar pasado, gran funcionario de la Gran Logia de la Florida, Julio Fierro, lamentó la pérdida de documentación antigua por deterioro o descuido y manifestó su desconocimiento sobre algún expediente relacionado con Martí. Aún así, en el libro Tras las huellas del patriota desconocido, de los investigadores Julio Ismael Martínez Betancourt e Idael Sanabria Gálvez, se recoge que el 3 de enero de 1892, José Martí se inició en los Caballeros de la Luz en la Logia Perseverancia número 6 de la Florida y se le confirió al mismo tiempo los 3 grados filosóficos que componen la orden como especial diferencia. Sobre esa misma línea se halla el texto en los textos históricos de la Orden Caballero de la Luz, desde su fundación hasta 1929, del intelectual Lázaro Ferras Hernández, al afirmar que la Logia Perseverancia, siendo una de las más nutridas de la época, tuvo el honor de contar a Martí en los cuadros de sus miembros. Su visita a Cayo Hueso tenía una finalidad primordial, la constitución del Partido Revolucionario Cubano, lo que se efectuó con la colaboración, entre otros, de los señores José Dolores Pollo, Walterio García, Fran Bolio, José González Curbelo, Ángel Peláez, Genero Hernández. Una versión diferente ofrece la revista Luz y Verdad, en su publicación especial en 1953, cuando entrevistó al entonces integrante activo de Perseverancia número 6, José Ramón Uves, que afirmó: cuando Martí vino a Cayo Hueso ya era caballero de la luz, conocía todos nuestros rituales, poseía la palabra de paz, sabía a plenitud el simbolismo de cada grado. El luminar de nuestra logia nos comunicó que Martí había recibido los 3 grados en la logia La Luz número 1 de la ciudad de Filadelfia. Más allá de la lógica probabilidad de la iniciación en uno u otro lugar, para el asesor de la oficina del programa martiano y miembro del Consejo Científico de Estudio Martiano, Jorge Juan Lozano Ross, Martí debió pertenecer a la orden por ser un hombre enorme, seguidor de luz y caballero, y porque los hombres dirigidos por González Curbelo en masa se adhieron al PRC. Entre especulaciones y sospechas justificadas, descansa la historia de la afiliación del más universal de los cubanos a una hermandad que encierra, por antonomasia, los principios rectores de nuestra nacionalidad. Si bien cada vez se supone menos probable encontrar las actas que concluyan con la incertidumbre, poco valor tendrían, pues, aseguran los entrevistados, que de cualquier forma Martín hizo mérito suficiente para llevar la honrosa distinción de caballero de la luz. Gracias. ¿No a ver pista? Yo Martí tenía una visión considerando la el desarrollo individual y colectivo. Creía que la educación debería ir más allá de la mera instrucción académica. Para él era un proceso integral que formaba no solo de intelecto, sino
sino también corazones y conciencias. Sostenía que la educación debía empoderar a los individuos, brindándoles las herramientas necesarias para pensar críticamente y actuar de manera ética. La educación debería enfocarse en la formación de valores como la honestidad, la justicia y la solidaridad. Creía que un buen ciudadano debe ser moralmente íntegro. La educación para Martí era un acto de amor y un deber social que debía ser cultivado con pasión y dedicación. Muchas Desde joven mostró un interés por la literatura y la política. A los 16 años fue arrestado por su actividad en pro de la independencia cubana y tras su liberación fue exiliado a España. Durante su estancia en Europa se empapó de las corrientes del movimiento liberal y humanista. En su gran en 1880 Martí se trasladó a los Estados Unidos. Del Partido Revolucionario Cubano y trabajó en el casamiento de Cuba. Su obra más conocida en América fue un manifiesto en defensa de la identidad latinoamericana y una crítica a las influencias extranjeras. Martí fue un ferviente defensor de la educación, la justicia social y los derechos humanos. Su visión del mundo estaba impregnada de un profundo amor por la libertad y la dignidad humana, valores que resuenan con los principios masónicos. Martí fue iniciado en la masonería en 1886 en el taller en Nueva York. La masonería le ofreció un espacio para desarrollar sus ideales sobre la libertad, la igualdad y la fraternidad. En su escrito, Martí abogó por una sociedad más justa y equitativa, principios que son fundamentales en la filosofía del pensamiento. Se caracterizó por una búsqueda constante de la verdad y el conocimiento, valores que son pilares en la formación del masón. Martí creía en la importancia de la educación como herramienta para liberar a los pueblos de la opresión y fomentar el progreso humano. Buenas tardes. Queridos hermanos, hoy recordamos a un hombre que no solo fue el apóstol de la independencia de Cuba, sino un héroe de la humanidad y un buscador incansable de la verdad. Para nosotros, José Martí es, ante todo, el hermano Anahuac, nombre simbólico que adoptó al iniciarse en los misterios de nuestra orden. Su vida fue una verdadera gran obra. Desde muy joven, Martí comprendió que la piedra bruta de la sociedad solo puede ser pulida mediante el sacrificio y la educación. A los 16 años, conoció el peso de las cadenas en las canteras de Sandaza. Sin embargo, mientras su cuerpo sufría, su espíritu se elevaba buscando la luz. Fue en su exilio en Madrid, en la Logia Armonía número 52, donde Martí encontró el lenguaje de la fraternidad universal. Allí aprendió que la patria no es un trozo de tierra, sino humanidad. Bajo el nombre de Anahuac, Martí juró defender los principios de la libertad, igualdad y fraternidad, no como simples lemas, sino como un compromiso de vida o muerte. Su caminar por el mundo fue el de un maestro que viaja de occidente a oriente. En México, Guatemala y Nueva York no construyó templos de piedra, sino que se dedicó a edificar el templo de la moral en el corazón de sus semejantes. Su pluma fue su cincel y su palabra el mazo que golpea las conciencias dormidas. Martí nos enseñó que hacer es la mejor manera de decir, y que un hombre verdadero debe ser recto como una escuadra. Como masón, Martí entendió que la verdadera revolución no se hace del odio, sino del amor. Por eso, al organizar la guerra necesaria, no buscaba la venganza contra el oponente, sino la justicia para el oprimido. Quería una república donde la ley primera fuera el culto a la dignidad plena del hombre. Su última jornada en los campos de los ríos fue su paso al oriente eterno. Martí no cayó en la sombra, volvió de cara al sur, viendo su propio verso y su promesa iniciática. Se entregó como una ofrenda en el ara de la libertad, recordándonos que el sacrificio personal es el grado más alto que pueda aspirar por el hombre de vida. Hermano, de la vida de José Martí nos inspira a seguir puliendo nuestra propia vida. Que su ejemplo nos recuerde que un masón fuera de la logia debe ser un padre de un defensor de la humanidad y un arquitecto de la vida. Nuestro hermano José Martí está presente en cada uno y yo soy un pie siempre. Muchas gracias. Buenas tardes, hermanos y fraternidades convocadas para hacer honor a nuestro José Julián Martí Pérez en su 173 aniversario de su natalicio.
felicitar a los trabajos que me han antecedido porque han ilustrado la grandeza de nuestro apóstol José Julián Martí Pérez. A pesar de que es una tarde bien compleja, el honor de poderle rendir homenaje a tan gran maestro. Queremos agradecer a todos los presentes haber participado y que esto nos nutra para que cada día, con el pensamiento de nuestro apóstol, nuestras fraternidades sigan fortaleciéndose a nivel nacional y mundial. Es cuanto. Gracias a todos. Mis hermanos, déjenme decirles que en nuestro edificio de la Gran Logia de Cuba, en Salvador, la avenida Salvador Allende o Carlos III, como mayormente todo el mundo la conoce, en ese edificio se encuentra el Museo Nacional Masónico. Ahí pueden ver el mandil, el collarín y algunos otros atributos de nuestro ilustre hermano José Julián Martí Pérez, que entre ellos está el collarín y el mandil del grado 18 que obtuvo ya en logias en su vida masónica. Así que reiterarle las gracias a todos los hermanos por haber participado y recordar que el año que viene nos volvemos a ver aquí. Así que muchas gracias.